Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, una limpia conciencia. Les invito a leer el texto bíblico, carta a los Hebreos. El capítulo 10 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pablo, escribiendo a los hebreos, nos enseña que todas aquellas personas que viven bajo el viejo pacto de la ley, es decir, todas las personas que viven bajo el mandamiento de Dios, tratando de obedecer el mandamiento de Dios para de esta manera alcanzar su justificación y su salvación. Vivir bajo la ley es precisamente eso, es vivir una vida tratando de alcanzar la justificación y la salvación por medio de su imperfecta obediencia al mandamiento de Dios. Pablo nos enseña que las personas que viven bajo ese pacto de la ley, que viven de esa forma, tratando de alcanzar la justificación y la salvación por medio de su imperfecta obediencia al mandamiento de Dios, nunca pueden, por medio de sus sacrificios, por medio de sus ayunos, por medio de sus largas oraciones, por medio de sus vigilias, por medio de sus promesas a Dios, nunca ellos pueden alcanzar la perfección. Y siempre continúan con su conciencia de pecado. El que vive bajo el viejo pacto de la ley es una persona que tiene que estar continuamente bajo el rudimento del arrepentimiento de obras muertas. Es una persona que tiene una conciencia culpada, porque tiene una conciencia de pecado, una conciencia que está limitada por el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios le ha enseñado qué es lo que es el pecado, y por vivir bajo ese mandamiento, entonces su conciencia siempre será una conciencia de pecado. No importa lo que haga, no importa si hace ayunos, si hace oraciones, si hace vigilias, si va constantemente al culto, si lee la Biblia, esa persona, por vivir bajo el viejo pacto de la ley, es decir, bajo el mandamiento de Dios, siempre tendrá conciencia de pecado. Siempre tendrá una conciencia en culpabilidad. Siempre tendrá una conciencia que lo acusa como pecador por el mero hecho de vivir bajo el viejo pacto de la ley. Por eso Pablo, escribiendo a los hebreos, allí les dice precisamente que aunque ellos hacen muchos sacrificios, que aunque ellos buscan de Dios, aunque ellos leen la Biblia, se esfuerzan por obedecer el mandamiento de Dios, siempre en algún momento de su vida, por estar vestidos de imperfección, de un cuerpo pecaminoso carnal, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, entonces esa persona, cuando su cuerpo pecaminoso carnal
lo obligue a hacer lo que él no quiere hacer, lo obligue a hacer lo que está en contra del mandamiento de Dios, entonces su conciencia de pecado lo acusará y lo hará sentir pecador delante de los ojos de Dios. Por eso, el que vive bajo el viejo pacto de la ley, bajo el mandamiento de Dios, tratando de alcanzar la salvación y la justificación que gratuitamente Dios nos ha concedido por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona, aunque haga todas estas cosas, aunque se comporte de la mejor manera, su conciencia siempre está manchada con el pecado, porque al vivir bajo la ley tendrá conciencia de pecado. No importa lo que haga, su conciencia siempre estará manchada y siempre le dirá que es un pecador delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué es tener conciencia de pecado? Tener conciencia de pecado es precisamente tener el conocimiento, adquirir el conocimiento de lo que es pecado delante de los ojos de Dios. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia. No tenían conciencia de pecado, no tenían conocimiento de que algún comportamiento fuese considerado pecado delante de Dios. Por eso vivían en un estado de inocencia. Sus conciencias eran puras y aunque vivían desnudos, no se avergonzaban de ello. No sentían vergüenza por su desnudez, porque en su conciencia era una conciencia pura. Era la conciencia de un niño en estado de inocencia. A veces vemos a los niños caminando por la casa desnudos. Ellos corren sin ropa, llega la visita y el niño sigue desnudo y él se ríe y juega y él no se avergüenza de estar desnudo porque su conciencia está en estado de inocencia. No ha adquirido conciencia de pecado. No le han enseñado el mandamiento de Dios, que es lo que trae la conciencia de pecado. Adán y Eva vivían como dos niños, desnudos, comían tranquilamente, no se preocupaban, no tenían temores, no tenían miedo, todo lo veían en un estado de pureza total, porque tenían conciencias limpias, en estado de inocencia, y no tenían conciencia de pecado. Pero un día vino el mandamiento de Dios. Un día Dios les dio un mandamiento. Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirán. Allí entonces su conciencia, que estaba en un estado de inocencia, adquirió el conocimiento del mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios les enseñó que era malo comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Y desde el momento en que ellos escucharon el mandamiento de Dios, entonces experimentaron el poder del pecado. Entonces su conciencia se manchó. Ya no vivían en un estado de inocencia. Ya no veían todo puro. Ya no eran como dos niños inocentes que solamente comían del fruto de los árboles, que andaban desnudos y no se avergonzaban, que no sentían temor ni malicia. No. Después de que el mandamiento de Dios llegó a sus vidas, entonces su conciencia adquirió conciencia de pecado. Entendieron que comer
del fruto del árbol que estaba en medio del huerto era considerado malo delante de los ojos de Dios. Y ese conocimiento manchó sus conciencias, porque desde ese momento comenzaron a experimentar el poder del pecado. Pablo lo enseñó claramente en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando él dice que según su hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que haya en sus miembros otra ley que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Que aunque él quiere hacer lo bueno, porque en su hombre interior se deleita en la ley de Dios, entonces la ley del pecado que está en sus miembros lo llevaba cautivo a hacer lo que no quería hacer. Eso le sucedió a Adán y a Eva por adquirir conciencia de pecado. Cuando se adquiere conciencia de pecado por el conocimiento del mandamiento de Dios, entonces el ser humano experimenta una lucha interna en él, porque en su hombre interior él quiere obedecer ese mandamiento, él quiere agradar a Dios, él quiere someterse a ese mandamiento, pero también hay otra ley en sus miembros, en su cuerpo pecaminoso carnal, que lo lleva obligado, cautivo, a hacer lo contrario a lo que el mandamiento de Dios dice. Adán y Eva eran felices, todo lo veían puro, eran inocentes, su conciencia no estaba manchada con el conocimiento de lo que es el pecado. Pero cuando adquirieron el conocimiento de lo que es el pecado por medio del mandamiento que Dios le dio allá en el huerto del Edén, entonces comenzaron a experimentar un deseo de desobedecer ese mandamiento. Todos los días pasaban y veían ese árbol. Y algo les decía en su conciencia ya pecaminosa, manchada por el pecado, porque habían adquirido ese conocimiento. Esa conciencia manchada y culpada les decía: coman de ese fruto, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Todos los días entonces se sentían atraídos, seducidos, con deseos de tomar de ese fruto que Dios les había prohibido. Antes de venir el mandamiento de Dios, ellos pasaban al lado de ese árbol y no les importaba nada. No se sentían atraídos, no sentían deseos de comer de ese fruto. No sentían ese deseo, esas ganas de coger ese fruto y comerlo. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba en un estado de inocencia. Tenían limpias conciencias delante de los ojos de Dios. Por eso no sentían ese deseo de desobedecer el mandamiento de Dios. Pero cuando adquirieron conciencia de pecado, por el conocimiento del mandamiento de Dios, su vida cambió. La paz se fue, la tranquilidad se fue, la inocencia se fue, la alegría se fue. Ahora en su mente solo había un pensamiento: quiero el fruto del árbol que está en medio del huerto. Tengo que lograrlo. Tengo que comerlo. Es que si lo como, entonces seré como Dios, conociendo el bien y el mal. Comenzó una lucha en su mente, porque su mente ya no estaba en inocencia, estaba en conciencia de pecado. Hasta que ese deseo se hizo incontrolable. Y la mujer tomó del fruto y lo comió y le dio a su marido. Y entonces fueron abiertos sus ojos.
y vieron que estaban desnudos y sintieron temor cuando oyeron la voz de Dios y trataron de ocultar la vergüenza de su desnudez con hojas. Y cuando Dios llamó a Adán, entonces sintió miedo y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Oh no, Dios, es que oí tu voz y sentí miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Tomaste del fruto que te prohibí? Sí, la mujer que me diste, ella lo tomó y comió y me dio, y yo también comí. Y las consecuencias fueron terribles para Adán y Eva. Lo primero que Adán y Eva perdieron fue su estado de inocencia. Lo primero que Adán y Eva perdieron cuando adquirieron conciencia de pecado fue la paz y la tranquilidad que se siente en la mente del ser humano cuando vive en inocencia delante de Dios. Cuando el ser humano vive con una conciencia en inocencia delante de Dios, entonces el miedo no puede ocupar esa conciencia. La malicia no ocupa esa conciencia. Para el que vive en un estado de inocencia, todo es puro, todo es limpio. Mira cómo lo dijo Pablo escribiendo allá a Tito, capítulo 1, versículo 15. Mira cómo se lo explicó Pablo a Tito. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito, el versículo 15, allí Pablo le explicó a Tito lo que es esta situación. Mira cómo se lo explicó Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice el gran apóstol Pablo: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, porque están en estado de inocencia, porque no tienen conciencia de pecado. Pero todas las cosas son impuras para los impuros, para los que han adquirido conciencia de pecado. Por eso, hermano querido, tú que vas al culto evangélico, tú que vas a la iglesia católica, tú que vas a los testigos de Jehová, donde te predican la ley de Moisés, donde se te enseña el mandamiento de Dios como la norma que debes obedecer para alcanzar la justificación y la salvación. Cada que el pastor, que el sacerdote, que el líder religioso te dice que debes obedecer el mandamiento, entonces estás adquiriendo conciencia de pecado. Esa enseñanza de la ley de Moisés, en vez de limpiar tu conciencia, la ensucia, la mancha, te da conciencia de pecado. Por eso todo lo ves malo. Todo el que asiste al culto evangélico, al salón del reino de los testigos, a la iglesia católica, apostólica y romana, todos tienen mala conciencia. Tienen conciencia de pecado, porque sus líderes le predican la ley de Moisés. Ellos todo lo ven impuro, porque recuerda lo que dijo Pablo: todas las cosas son puras para los puros. Cuando Adán y Eva vivían en pureza, cuando sus conciencias estaban limpias, cuando su conciencia vivía en un estado de inocencia, todo lo veían puro. No sentían vergüenza por su desnudez. No tenían malicia. No vivían en malicia, en mala conciencia. No vivían en temor. No vivían en angustia, en preocupación, en expectación de juicio. No. Ellos vivían tranquilos porque tenían limpias conciencias.
Y cuando tú tienes limpia conciencia delante de Dios, entonces todas las cosas son puras para ti. No hay malicia en tu mente, no hay contaminación de pecado, no hay conciencia de pecado, no hay malicia, porque la mente está en estado de inocencia. Pero cuando vino el mandamiento de Dios, que es el que te predican a ti en ese culto evangélico, el mandamiento de Dios, donde te dicen: si tú haces esto, estás en pecado. Si tú robas, eres un pecador. Si tú mientes, eres un pecador. Si tú fornicas, eres un pecador. Si tú adulteras, eres un pecador. Y tú le dices amén a eso. Y no sabes que esa información, que es la ley de Moisés, el mandamiento de Dios, en vez de beneficiarse, culpa tu conciencia. Te trae conciencia de pecado. Te mancha la conciencia. Quedas con mala conciencia. Y por eso las personas que van al culto evangélico todo lo ven malo. Ven al diablo en todas partes. El diablo está en el desayuno, el diablo está en el almuerzo, el diablo está en la comida. Sueñan con el diablo. Si ven a una persona que no hacen lo que ellos hacen, ese es el diablo. ¿Por qué? Porque tiene mala conciencia. Tiene la conciencia culpada, sucia, porque ha adquirido conciencia de pecado. Y la ha adquirido porque cada 8 días que va al culto evangélico, el pastor le dice: estás en pecado. Y por eso para ellos, los impuros, los de mala conciencia, los que han adquirido conciencia de pecado, por someterse al viejo pacto de la ley, a tratar de obedecer un mandamiento que no pueden obedecer porque están vestidos de debilidad. Esas personas toda la vida se la pasan arrepintiéndose, llorándole a Dios, diciéndole a Dios: perdóname Dios, he pecado. Claro, porque tienen una conciencia mala, una conciencia manchada, una conciencia de pecado. Y cuando su cuerpo carnal se manifiesta y los obliga a hacer algo que ellos no quieren hacer, tienen que ir al culto, a arrodillarse allá, a llorar y a pedirle perdón a Dios y a decirle a Dios: perdóname Dios. Y toda su vida se la pasan en lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen mala conciencia. Tienen conciencia de pecado. Y cuando usted tiene conciencia de pecado por el conocimiento de la ley de Dios, usted vive en un estado de miedo, de temor, de culpabilidad, de condenación. Usted vive en su mente en un estado de impureza, porque todo es malo para usted. Todo es malo. Todo lo que te rodea para ti es malo. Ves el pecado por todos lados. Hay pecado por todos lados. Pero el pecado está en tu conciencia, en tu mente, porque te han predicado el mandamiento de Dios como norma para alcanzar la salvación y la justificación. Eso es tener conciencia de pecado. Por eso Pablo, allí escribiendo a los hebreos, les dijo que esas personas, aunque hacen y hacen sacrificios, aunque oran, aunque leen la Biblia, aunque van al culto, aunque se arrodillan, aunque le piden perdón a Dios, siempre su conciencia está manchada. Siempre su conciencia les está diciendo:
ojo, estás en pecado, ojo, el diablo te va a llevar, ojo, el diablo te va a llevar al infierno, ojo, te vas a condenar. Vive en miedo, en angustia, en temor, en preocupación. ¿Por qué? Porque su conciencia está manchada, tiene conciencia de pecado. ¿Qué diferencia el Adán que vivía en inocencia, que veía todo puro? Porque recuerda lo que dijo Pablo: todas las cosas son puras para los puros. Y ese Adán que vivía en estado de inocencia, para él todo era pureza. Para él todo era transparente. No había malicia. No había temores. No vivía con miedo al diablo, ni que se iba a condenar, ni que iba a ir al infierno. No, nada. Él vivía en estado de inocencia. Su conciencia estaba limpia, pura. Pero cuando vino el mandamiento de Dios le trajo conciencia de pecado. Cada que sigas yendo a ese culto evangélico, cada 8 días que vas allá al culto evangélico, ¿sabes a qué vas? A que te aumenten la conciencia de pecado. A que te sientas cada día más miserable, más pecador, más malo delante de Dios, porque cada vez que te enseñen la ley de Moisés, entonces tu conciencia adquirirá más conciencia de pecado. Cada día vas a ver más al diablo. Cada día te vas a sentir más miedo de la condenación del diablo y de los demonios, porque cada día tu conciencia se manchará más. Porque cada día que escuchas un predicador predicándote no el evangelio, sino la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, tu conciencia adquirirá conciencia de pecado. Cuando Adán y Eva adquirieron conciencia de pecado, su vida cambió inmediatamente. Ya no vivían felices en el huerto, comiendo frutica desnudos, sin sentir vergüenza ni malicia, no. Ahora la malicia llegó. ¡Ay, qué pena! Estamos desnudos, cubrámonos. Ahora llegó el miedo. ¡Ay, ahí viene Dios! ¡Qué miedo de Dios! Conciencias manchadas, conciencias de pecado. Así vive el mundo hoy en día. Todo el mundo vive con conciencia de pecado. No importa la iglesia donde vaya, tiene conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque vive bajo el viejo pacto de la ley. Y la ley, mi querido amigo, es el poder del pecado. Primera de Corintios, capítulo 15. Allí Pablo lo enseña claritico. Pablo nos enseña que el poder del pecado es la ley. Adán y Eva vivían en inocencia, con limpias conciencias, hasta que llegó el mandamiento de Dios. Cuando llegó el mandamiento de Dios y adquirieron conciencia de pecado, entonces comenzaron a experimentar el deseo de hacer lo contrario a lo que el mandamiento de Dios les había enseñado. Antes pasaban por el árbol que estaba en medio del huerto y ni le prestaban atención. Pero cuando vino el mandamiento, entonces pasaban y lo miraban, y entonces como que una voz allá en su conciencia ya manchada, ya su conciencia de pecado le hablaba y le decía: tómalo, cómelo, serás como Dios. Hasta que lo comieron. Porque eso es lo que hace el mandamiento de Dios, aunque no lo creas. Dios dio sus mandamientos, no para que el hombre se salvara obedeciéndolos. Dios sabía que el hombre, por estar vestido de imperfección, era incapaz y es incapaz de obedecer los mandamientos de Dios a cabalidad. No hay ni un solo hombre en la tierra, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese papa, llámese reverendo, llámese lo que sea.
puede ser el hombre más eminente, el más rico, el más poderoso, el más sabio, pero no hay un solo hombre en la tierra que pueda decir: yo soy capaz de cumplir todos los mandamientos de Dios todos los días de mi vida a cabalidad. Si el hombre fuera capaz de obedecer todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida, entonces no necesitaba proceder al arrepentimiento. Entonces, cuando el pastor evangélico allá en el culto predicara la ley y el que está allá escuchando comenzara a adquirir conciencia de pecado y a sentirse mal como un pecador, porque eso es lo que hace la ley. La ley sirve para eso, para traer el conocimiento del pecado. Léelo allá en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ahí Pablo nos enseña que el conocimiento del pecado se adquiere por medio del mandamiento de Dios, por medio de la ley de Dios. Eso le pasó a Adán y Eva. Adquirieron conciencias de pecado por el mandamiento de Dios. Cada que vayas al culto y te prediquen la ley: no robes, no mates, no forniques, no adulteres, eso es pecado, te vas a condenar, te va a llevar el diablo, cada día tu conciencia va a estar más sucia, una conciencia impura, sucia, manchada. Y por eso todo lo ves malo, por eso ves al diablo en todas partes, por eso para ti hay condenación, para ti hay infierno, para ti hay lo malo, porque tu conciencia está manchada por el mandamiento de Dios. Ese era el propósito de Dios al introducir la ley al mundo. Dios no le dio a Moisés los mandamientos para que ellos se salvaran a través de su imperfecta obediencia. Dios sabía que no iban a ser capaces de cumplirla por estar vestidos de debilidad. Entonces, ¿por qué Dios introdujo su mandamiento? Pablo lo explica claramente: para que el pecado abundase, para que entonces el hombre entendiera que es un miserable pecador, para que el hombre entendiera que no era capaz de obedecer esa ley, que era incapaz de alcanzar su salvación a través de su imperfecta obediencia y pudiera recibir por la fe en Jesucristo la salvación que gratuitamente Él nos obsequia hoy. Esa es la gran diferencia entre el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. El que vive bajo el viejo pacto de la ley está luchando todos los días, dizque para alcanzar la salvación a través de su imperfecta obediencia a un mandamiento que no es capaz de cumplir a cabalidad. Con una conciencia manchada, con una conciencia sucia, con una conciencia de pecado y viendo todas las cosas malas, viendo al diablo por todos lados, viendo al infierno y la condenación, porque tiene mala conciencia que adquirió por escuchar el mandamiento de Dios allá en el culto cada 8 días donde va. En el culto lo único que adquieres es mala conciencia, porque en el culto te predican la ley de Moisés. Pero como Dios vio que ningún hombre fue capaz de obedecer a cabalidad los mandamientos de Dios, aunque Dios lo buscó, si tú lees el Salmo 14, allí dice la palabra de Dios que el Señor miró desde los cielos a ver si había tan siquiera uno que fuera capaz de obedecer a cabalidad todos sus mandamientos. ¿Y sabes qué pasó? No encontró ni uno siquiera. Por eso Dios tomó una decisión: manifestarse al mundo en carne en la persona de Jesús de Nazaret. Como lo dice el gran apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Mira cómo lo expresa Pablo: e indiscutiblemente, esto no lo puede discutir nadie, Dios fue manifestado en carne.
El Dios Todopoderoso tomó cuerpo de hombre, se vistió de carne en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para obedecer a cabalidad los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. ¿Por qué? Porque hasta su aparición ningún ser humano había sido capaz de obedecerlos. Él mismo lo dijo. No piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No. Yo no he venido a eso. Yo he venido a darle cumplimiento a esa ley, que hasta ahora ninguno ha sido capaz, ni será capaz, porque estamos vestidos de un cuerpo pecaminoso, carnal, que no se sujeta a esa ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cómo lo había anunciado Zacarías. Dios, por medio del profeta Zacarías, allá en el capítulo 3, en el versículo 9, nos había anunciado que en un solo día Dios quitaría el pecado de la tierra. ¿Por qué en un solo día? Porque en un solo día entró. En el momento en que Adán y Eva escucharon el mandamiento de Dios, el pecado entró en el mundo. Entró la malicia, entró el engaño, entró el miedo, entró la condenación. Y eso sucedió en un solo día. Por eso allí, en Zacarías 3:9, Dios anunciaba a través del profeta que en un solo día quitaría el pecado del mundo. Así como en un solo día por un hombre entró la desobediencia y el pecado, también en un solo día por un hombre, en este caso nuestro Señor Jesucristo, el pecado sería quitado. Mira cómo esa profecía la anunció también el último profeta de la ley, es decir, Juan el Bautista. Según el libro histórico de Juan, el capítulo 1, el versículo 29, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en aguas, en un bautismo de arrepentimiento, entonces apareció Jesucristo y entonces Juan profetizó acerca de él diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente fue anunciado por los profetas, también fue confirmado por el gran apóstol Pablo. Si tú lees allá Hebreos capítulo 9, versículo 26, allí tú puedes ver cómo Pablo nos enseña diciendo que Cristo, por medio de su sacrificio, entonces apareció precisamente para eso, para quitar el pecado del medio. Por eso Cristo es el Cordero de Dios, porque Él quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Entonces la gente que tiene mala conciencia, los que viven bajo la ley, dicen: pero ¿cómo que quitó el pecado? Si pecado hay por todas partes. Es que Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo en la conciencia del ser humano. El primer Adán trajo al ser humano conciencia de pecado. El segundo Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo, le devuelve al ser humano la inocencia, le limpia la conciencia, le quita la conciencia de pecado. Y tú dirás: ¿y cómo puede ser eso? Bueno, precisamente hay que entender qué es el pecado. Hay gente que le dice pecado a todo. Eso es pecado, eso es pecado. No. Pecado tiene una definición: es transgredir o desobedecer la ley, el mandamiento de Dios. O sea que la persona que se somete a obedecer el mandamiento de Dios para alcanzar la justificación y la salvación, esa persona siempre vivirá en el pecado. ¿Por qué? Porque la ley es el poder del pecado. Porque el mandamiento de Dios
En vez de producir en el hombre salvación, lo que produce en el hombre es mala conciencia. Le trae al hombre conciencia de pecado. Por eso el que vive bajo la ley tiene su conciencia culpada, tiene su conciencia sucia, tiene conciencia de pecado y todo lo ve malo. Ve pecado por todos lados, ve al diablo por todos lados y condenación. Pero Cristo Jesús vino al mundo y obedeció todos los mandamientos de Dios a cabalidad, de tal manera que la justicia divina quedó satisfecha en Cristo. Por eso cuando fue bautizado en aguas en el río Jordán, en obediencia a la ley de Moisés, a ese viejo pacto, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La justicia de Dios halló complacencia en Jesús de Nazaret. La justicia de Dios en Jesús de Nazaret por fin encontró un hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés a cabalidad todos los días de su vida. Jesucristo es el único hombre que ha pisado este planeta que ha sido capaz de obedecer a cabalidad todos esos mandamientos durante todos sus 33 años de vida. Por eso cuando murió, la muerte no lo pudo retener. Ella trató de retenerlo un día, 2 días, 3 días, pero el tercer día la muerte no lo pudo retener y fue resucitado por el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque la muerte solo puede retener a aquellas personas que han muerto en pecado. El pecado entonces le da el poder a la muerte para retener al pecador. Pero a Cristo no lo pudo retener. Y resucitó según el Espíritu de Santidad que había en él. Porque vivió una vida santa, sin mancha, sin arruga, en obediencia a los mandamientos. Por eso la muerte no lo pudo retener, sino 3 días, y al tercer día resucitó. Y acabó con el reinado de la muerte y de pecado que tenía el diablo, que era el emperador de ese reino. Destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Léelo en tu Biblia. Mira cómo Pablo lo dice clarito. Así pues, por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, él, Dios, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo en su Biblia. Para destruir ¿a quién? Al que tenía el poder. ¿A quién? Al diablo. Y librar del temor, de la muerte, a todos aquellos que estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ese es uno de los beneficios de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, destruyó al diablo y acabó con el imperio del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque obedeció a cabalidad la ley. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque fue santo y sin mancha y sin arruga. Por eso la muerte no lo pudo retener y por eso destruyó al diablo y destruyó todo su imperio. Y al obedecer a cabalidad todos los mandamientos y lograr que la justicia divina quedara satisfecha en él, entonces le puso fin al viejo pacto de la ley. Léelo en Romanos 10:4, léelo. Mira cómo lo dice claramente Pablo. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque él obedeció ese pacto. Porque él entonces con su obediencia dejó satisfecha la justicia divina. Vivió en santidad
Y esa santidad hizo que la muerte no lo pudiera retener, y al resucitar, entonces acabó con el imperio de la muerte, y por ahí derecho con el que regía ese imperio, con el mismo diablo. Y le puso fin a ese pacto de la ley. Es decir, después de que Cristo resucitó, ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos de Dios para alcanzar la salvación y la justificación. Después de la resurrección de Cristo, por ser Cristo el postrer Adán, nos ha sido imputada a nosotros, la iglesia, todas las cosas que Cristo hizo y logró. Así como Adán había imputado a su descendencia lo que él había hecho, desobedecer y pecar, Cristo, por ser el postrer Adán, entonces después de su resurrección, después de que cumplió ese pacto, después de que fue declarado justo por el Espíritu de Dios, después de que entonces por el Espíritu de santidad logró vencer a la muerte y resucitó, entonces destruyó al diablo y a su imperio de pecado y de maldad y resucitó como una nueva creación. Resucitó y nos devolvió la inocencia. Porque cuando Cristo le pone fin a la ley, entonces le quita el poder al pecado. Porque el poder del pecado es la ley. Cuando Cristo le pone fin a la ley, entonces le quita el poder al pecado. Cuando Cristo le pone fin a la ley, entonces Él puede cumplir esa profecía de Zacarías, de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo lo quitó? Quitando la ley, poniéndole fin. Y al ponerle fin a la ley, le quitó el poder acusador al pecado. Ya no estamos bajo la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos para ser salvos. No. Ya somos salvos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, por ser el postrer Adán, nos ha imputado su inocencia, su santidad, la justificación que logró con su perfecta obediencia. Todas esas cosas nos las ha imputado sin nosotros mover un solo dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Por eso Pablo, el apóstol que conoció a Cristo, cuando ya había hecho todas estas cosas, cuando ya había resucitado, cuando ya le había puesto fin al imperio del pecado y de la muerte, cuando ya había destruido al diablo, cuando ya le había puesto fin al viejo pacto de la ley, Pablo conoció a ese Cristo resucitado, y ese Cristo resucitado le reveló en el mismo paraíso todos los beneficios que nos trajo la muerte de Cristo. Por eso Pablo, escribiendo allá a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, dice claramente que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Justificación, santificación, redención, sabiduría. Esa es la condición en que estamos ahora, por el sacrificio de Cristo. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Ya no estamos tratando de obedecer mandamientos, dizque para alcanzar la salvación, como hacen los que viven bajo el viejo pacto de la ley. Pobrecitos, se la van a pasar toda la vida en esas y nunca su conciencia va a adquirir un estado de inocencia delante de Dios. Porque vivir bajo la ley es vivir bajo el pecado. No. En Cristo, entonces, Cristo nos devuelve una limpia conciencia. Mira cómo lo explicó Pablo allá en la carta a los Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la becerra servían para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas.
La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, cuando tú entiendes que Cristo al morir y resucitar le puso fin al pecado, le puso fin a la ley, le puso fin al diablo, le puso fin a la condenación, y al resucitar entonces se levantó como una nueva creación. Santo, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, y ese estado de pureza, de santidad, nos la ha imputado a nosotros, no por obras, no por ayunos, no por vigilias, no por abstinencias, no, nos la ha imputado porque Él es el postrer Adán. Mira cómo lo explicó Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 5, el versículo 18. Allí Pablo nos enseña que por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, vino la condenación a todos los hombres. Lo que condenó al mundo no fue el pecado de cada persona, no. Lo que condenó al mundo fue la desobediencia de un solo hombre, Adán. Y Pablo dice ahí, de la misma manera, por la obediencia de uno, por la justicia de uno, en este caso Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sin nosotros mover un dedo, sin nosotros hacer nada, sin esforzarnos, sin hacer ayunos, sin hacer vigilias, sin pelear con el diablo, sin nada de esas cosas, solamente por entender y creer que por ser Cristo el postrer Adán, Dios nos ha imputado toda esa santidad, toda esa justicia que Jesucristo obtuvo con su perfecta obediencia. Ahora, entonces tenemos limpia conciencia. Dios nos ha devuelto una limpia conciencia por medio del sacrificio de Cristo. Por eso ahora vemos todas las cosas puras. Por eso, para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Pablo lo dijo clarito allá en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que hemos recibido limpia conciencia con este conocimiento del Evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismísimo paraíso. Ahora andamos en justificación. Sabemos que somos justos delante de Dios. Sabemos que Dios nos ve como a Cristo mismo. Con esa justicia con que el Espíritu de Dios justificó a Cristo en el río Jordán cuando fue bautizado, con esa misma justicia Dios nos ve a nosotros. Así como Jesús de Nazaret fue agradable a Dios por su perfecta obediencia, y Dios tuvo que decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Dios nos ve a nosotros, la iglesia de Cristo, aunque estamos vestidos de imperfección, de debilidad, de un cuerpo pecaminoso carnal, pero cuando Dios me ve a mí, entonces tiene que decir lo mismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán, y Cristo me ha imputado su inocencia. Ahora yo puedo vivir con una limpia conciencia, sabiendo que he sido justificado, santificado, perfeccionado por la sangre de Cristo. Así es que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo en nuestras conciencias, en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente. ¿A través de qué? Del conocimiento. ¿De qué? Del Evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismísimo paraíso. Pero mientras tú sigas yendo al culto cada 8 días a que te prediquen la ley de Moisés, cada día tu conciencia estará más sucia. Nunca te verás limpio, nunca. Nunca te verás justo, nunca.
Nunca te verás santificado, nunca te verás perfeccionado, nunca, porque tu conciencia está manchada y para los impuros todo es impuro. Pero cuando tú crees en el Evangelio de Pablo, cuando tú haces separación, como el escriba docto, como ese hombre que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, de ese tesoro que llamamos la Biblia, las cosas nuevas y las cosas viejas. Cuando tú aprendas a dividir, cuando entiendas que en la Biblia hay dos pactos, uno que fue dado a Israel, que se llama la ley de Moisés, la ley de Dios, que son los mandamientos, y que ese pacto tuvo su fin cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo y presentó su sacrificio. Cuando tú entiendas que ahora en el nuevo pacto de la gracia se nos ha imputado todas las cosas que Cristo logró, esa santidad, esa inocencia, esa pureza de Cristo se nos ha imputado a nosotros en nuestro hombre interior y que aunque estemos vestidos de debilidad, entonces para Dios somos santos y sin mancha. Mira lo que dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira cómo Pablo nos enseña que no solamente nos santificó la obra de Cristo en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, porque ahora le servimos a Dios con la mente. Romanos 7:25, léelo en tu Biblia. ¿Con qué le servimos a Dios en el nuevo pacto de la gracia? Con la mente, con el espíritu de la mente. Allí es que Cristo puede santificarte, allí es que Cristo puede limpiar tu conciencia, allí es que Cristo puede hacerte sentir inocente. Cuando crees en el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, cuando divides los dos pactos. Pero si eres un escriba indocto, no divides nada, mezclas todo, mezcla los dos pactos, mezcla los dos evangelios, y entonces dice, no, es que para usted poder adquirir la salvación, usted tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, tiene que vivir en santidad, tiene que esforzarse para obedecer a Dios, o si no usted no va al cielo. Usted tiene una conciencia manchada, usted tiene dos pactos en su cabeza. Y Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Necesitas tener una limpia conciencia. Mira cómo el evangelio de Pablo limpia las conciencias. Allá en Colosenses 2:11 dice que cuando Cristo Jesús murió, Dios hizo en nosotros una circuncisión en nuestra mente. ¿En qué consiste la circuncisión de Cristo según Colosenses 2:11? En que cuando Cristo murió, separó nuestro espíritu redimido, el espíritu de nuestra mente, nuestro hombre interior, que es el eterno, que es el inmortal, que es el que permanece, lo separó de nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Por eso dice Pablo ahí, con una circuncisión no hecha a mano. Porque los judíos circuncidan al niño a los 8 días de nacido, le mochan el prepucio y lo separan del cuerpo y desechan el prepucio. Cuando Cristo murió, hizo lo mismo. Separó de nuestra mente, de nuestro hombre interior, separó este estuche, este cuerpo pecaminoso carnal. Y no solamente lo separó, mira lo que dice Romanos capítulo 6. Allí dice Pablo en el versículo 6, sabiendo esto, ¿qué cosa hay que saber? Que nuestro viejo hombre, que fue separado en la circuncisión de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, ese viejo hombre que fue separado de nuestro espíritu redimido, ¿qué pasó con él? Fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Por eso allá en Gálatas capítulo 2,
cuando Pedro se sentó a comer con los gentiles. Comía chicharrón con los gentiles, y Pablo lo vio y dijo: ve, este Pedro entendió el evangelio, entendió que ya no es por obras, entendió que en Cristo ya hemos sido santificados, justificados, perfeccionados, que ya no tenemos que hacer nada para impresionar a Dios, que ya no tenemos que hacer nada para tratar de alcanzar la salvación. Ya Pedro entendió y come con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos de Jerusalén, entonces Pedro se paró todo asustado, y se hacía el bobo. Entonces Pablo entendió: es que este Pedro es un hipócrita. Me hizo creer que había entendido el evangelio que yo le había explicado. Me hizo creer que ya había entonces dejado atrás el viejo pacto de la ley, que era el que lo obligaba a obedecer esos mandamientos de no comer con los gentiles y todas esas cosas, y por eso entonces estaba comiendo con ellos. Pero mira qué tan hipócrita este Pedro. Pedro no entendió el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismísimo paraíso. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de los judíos que caminaban con los apóstoles, que fueron bautizados allá en aguas en el día de Pentecostés, ninguno de ellos entendió a Pablo. No lo entendieron. Ellos no entendieron a Pablo. Ellos no entendieron el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso. Ellos no se sentían justificados, ni santificados, ni perfeccionados. Ellos no andaban en limpia conciencia. No. Ellos vivían bajo el viejo pacto de la ley. Y visitaban las iglesias gentiles que Pablo fundaba. Y les decían: ¿qué les enseñó Pablo? No, que en Cristo Jesús somos salvos, que hemos sido santificados, perfeccionados, santificados, que hemos sido hechos completos en Cristo, que andamos en limpia conciencia. Por eso ahora todo es puro para nosotros no hay maldad, no hay diablo, no hay condenación, no hay nada de eso, porque Cristo Jesús con su sacrificio ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Pero llegaban los apóstoles de la circuncisión con su mala conciencia por vivir bajo el viejo pacto de la ley, por vivir bajo el mandamiento de Dios, por vivir tratando de obedecer esos mandamientos que solo Cristo pudo obedecer, por no entender a Pablo, por no creerle a Pablo que en Cristo Jesús ya hemos obedecido todos esos mandamientos. ¿Por qué? Porque Él los obedeció y esa obediencia nos fue imputada a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Eso no lo entendieron ellos. Entonces le decían a los hermanos gentiles: no, eso no es así. Nosotros somos los verdaderos apóstoles de Cristo. Nosotros caminamos con Él. Él nos enseñó que había que obedecer los mandamientos. Él nos enseñó que había que bautizar en aguas para arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que ellos no entendían es que Él sí les enseñó eso, pero porque cuando Él les enseñó eso, todavía el viejo pacto de la ley estaba vigente. Él todavía no había ido al Calvario, Él todavía no había muerto, Él todavía no había resucitado y todavía no había ascendido al cielo a presentar su sacrificio. Por eso les enseñó eso, porque Él vino sujeto a la ley, siervo de la circuncisión, y no podía enseñar otra cosa que la ley no enseñara. Esto lo entendió Pablo, ellos no entendieron eso. Entonces los gentiles que habían creído en Cristo, que se sentían salvos, santos, sin mancha, que andaban en inocencia, al escuchar a los apóstoles, entonces adquirían conciencia de pecado. Entonces entraba la culpabilidad. Entonces entraba el miedo, entraba el temor a la condenación, el temor al diablo, y comenzaban a adquirir conciencia de pecado. Por eso mira lo que le dijo Pablo a Tito en el capítulo 1, el versículo 10 y el versículo 11. Pablo le dijo a Tito: porque por ahí andan muchos contumaces, engañadores, y mira lo que dice: mayormente los de la circuncisión. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Mira,
Gálatas 2:7, ahí Pablo lo explica. Pablo dice que Dios le encomendó a Pedro el evangelio de la circuncisión. Los de la circuncisión eran los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, los judíos que caminaban con ellos, que habían creído en Cristo, que seguían las doctrinas de Cristo, pero las doctrinas de Cristo les había enseñado antes de que su sacrificio fuera aceptado en el cielo. Por eso Pablo le escribía allá a los hebreos en el capítulo 6, les decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuáles eran los rudimentos? Los que enseñaban los apóstoles, el bautismo en aguas, el arrepentimiento. ¿Por qué eran rudimentos? Porque en el momento en que Cristo presentó su sacrificio en el cielo ya resucitado, entonces las cosas viejas pasaron. Pasó el viejo pacto de la ley, pasó el imperio del pecado y de la muerte, pasó el diablo porque fue destruido, los demonios, todo eso terminó. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ahora vivimos en una nueva creación. Por eso Pablo le decía a los corintios, el que está en Cristo, en el resucitado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero para el que vive bajo la ley, aún en este tiempo, obedeciendo los mandamientos, para él las cosas viejas no han pasado. No, para él la ley tiene vigencia. Y hay que obedecer esos mandamientos. Y si no los obedeces, estás en pecado. Y tenés que esforzarte a obedecerlos. Y si no los obedeces, te tenés que arrepentir y bautizarte para que Dios te perdone para alcanzar. Y si después de que te bautizas cometes otro error, tienes que arrepentirte otra vez. Y así se la pasa. Por eso es que Pablo allí en Romanos 10 dice, esas personas se la pasan todos los años, todos los días, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Sus conciencias siguen manchadas. Pero la sangre de Cristo, cuando uno entiende lo que pasó cuando Cristo murió y resucitó, de la santidad y la pureza que nos ha imputado, de cómo nos ve Dios en Cristo a nosotros, ahora la iglesia, cuando uno entiende que en Cristo Dios nos ve santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, entonces Dios nos devuelve una limpia conciencia. Y todo lo vemos puro, porque todo es puro para los puros. Ahora lo vemos todo puro. Ya no estamos huyéndole al diablo porque sabemos que fue destruido. Ya no andamos en miedos, en temores que nos vamos a condenar porque sabemos que hemos sido justificados y santificados por el sacrificio de Cristo. Ya, aunque andamos en un cuerpo pecaminoso carnal, ya no militamos según la carne. Ya llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vivimos una vida lo más organizadamente posible para que lo cojo no se salga del camino. Pero sabemos que aunque andemos en un buen proceder, eso no es lo que nos justifica. Nosotros ya hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Andamos en limpia conciencia. Andamos en conciencias limpias. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo ha limpiado nuestras conciencias. Nos ha devuelto Cristo la inocencia que perdió Adán. Ahora andamos como andaba Adán antes de recibir el mandamiento de Dios. Andamos en inocencia, andamos en alegría, andamos en justificación, andamos en santificación, andamos en perfección. No hay nada malo, el diablo no nos puede llevar, ya fue destruido, no hay condenación, porque ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El postrer Adán, que es Cristo, nos ha devuelto la limpia conciencia que el primer Adán perdió en el huerto del Edén. En el espíritu de nuestra mente andamos en paz, en gozo, en justificación, en el reino de Dios.
Eso no lo puedes decir tú que vives bajo la ley, no lo puedes decir. Tú vives en temor, le tienes miedo al diablo. Lo ves en el desayuno, lo ves en el almuerzo, lo ves en la comida. ¿Ah? Luchas contra ese diablo que está en tu mente. Es ahí donde está, en tu mente. ¿Ah? En tu mente es que está el diablo. ¿Por qué? Porque te predican la ley. Y la ley es el poder del pecado. La ley trae conciencia de pecado. El mandamiento de Dios trae conciencia de pecado. El mandamiento de Dios mancha tu conciencia. ¿Ah? Por eso vives con temores, con miedo al diablo, con miedo a la condenación. ¿Por qué? Porque no has recibido a Cristo en el espíritu de tu mente. No has recibido a Cristo. Porque tienes una mezcla en tu mente de dos evangelios, de dos pactos. Estás mezclado y tienes mala conciencia. Te invito para que sigas escuchando, para que adquieras limpia conciencia por medio del evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso. Bendecidos con toda bendición espiritual.